tal? Vamos a iniciar con este tema nuevo que se llama enlaces químicos. Este tema que vamos a analizar nos va a ayudar a comprender situaciones de cómo los átomos y las moléculas se pueden enlazar y formar los nuevos materiales que tenemos en la actualidad o en cada circunstancia que nosotros nos movemos. Vamos a tener aquí un aprendizaje esperado que dice: representa el enlace químico mediante los electrones de valencia a partir de la estructura de Lewis. Esto es lo que vamos a realizar. Los enlaces químicos los vamos a representar por medio de esta estructura que elaboró este científico llamado Gilbert Lewis, más conocido aquí en México como Lewis. Y nosotros vamos a poder obtener la configuración electrónica y a partir de ello vamos a realizar la estructura de Lewis para poder representar los enlaces químicos. Y bueno, aquí tenemos tres tipos de enlace principales. Vamos a entender que un enlace químico es la fuerza que mantiene unido a los átomos. Tenemos tres enlaces distintos: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a ver sus características. Hay más tipos de enlace, pero estos son los principales. ¿Ok? Las características de un enlace iónico son las siguientes. Se realiza entre un elemento metálico y no metálico. Un átomo gana electrones y otro los pierde. El 3 es los puntos de fusión son elevados. La 4 es la forma de su molécula es cristalina. 5 son solubles en agua. 6 son conductores de electricidad cuando se encuentran en solución acuosa. Y el 7 quiere decir que la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7. Vamos a explicar a qué se refiere cada uno. Vamos a encontrar que hay diferentes tipos de elementos. Hay elementos metálicos, no metálicos y metaloides en la tabla periódica. La siguiente se refiere a la capacidad de que un átomo puede ganar o perder electrones. Esto lo asimilamos con el tema de iones, donde pudimos analizar que un átomo cuando gana electrones se vuelve carga negativa, se le llama anión, y cuando pierde electrones se le llama catión porque adquiere su carga positiva. Los puntos de fusión son elevados. Recordemos que el punto de fusión se refiere a la temperatura donde los materiales cambian de estado sólido a estado líquido. Y entonces aquí vamos a encontrar que los enlaces iónicos tienen puntos de fusión elevados. Un ejemplo es si nosotros pusiéramos a calentar unos granitos de sal en nuestra estufa, pues resulta que jamás la sal se podría derretir porque necesitan temperaturas elevadas entre 500, 600, 700 grados, mientras que si pusiéramos unos granitos de azúcar a calentar, por el contrario, estos se derriten, pasar de estado sólido a estado líquido, y ese sería otro tipo de enlace. Mientras que la sal, pues entonces tendría un enlace de tipo iónico, ya que requiere un punto de fusión elevado. La 4 es que la forma de su molécula es cristalina, es decir, cuando analizamos las propiedades de los materiales, analizamos las características físicas de los materiales, estado sólido, líquido o gas, y mencionamos que el estado sólido tiene sus moléculas cristalinas, cuasi cristalinas o amorfas. Cristalino quiere decir que tiene una forma geométrica definida y están ordenadas. Y aquí podemos encontrar que precisamente nos hace referencia a que la molécula va a tener un orden y una forma geométrica definida y organizada. El punto 5 dice son solubles. Solubilidad, acuérdense que es la capacidad, ¿verdad?, para disolver un soluto en un solvente, es decir, en este caso, el soluto que va a ser la sustancia con enlace iónico va a ser capaz de disolverse fácilmente en agua principalmente. El 6 son conductores de electricidad cuando se encuentran en solución acuosa. Esto es debido a que como se pueden disolver fácilmente en un líquido, principalmente agua, van a romper sus enlaces y se van a formar eh, iones y
cationes, aniones, y van a poder conducir corriente eléctrica porque los electrones van a ser esos conductores. Y el punto 7 se refiere a una magnitud. Esta magnitud se le llama electronegatividad, que es la capacidad o la fuerza de atracción que tienen los átomos de unos hacia otros para atraer los electrones. Y en este caso, los iones o el enlace iónico va a tener una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7. El siguiente enlace que tenemos es el enlace covalente. El enlace covalente tiene unas características diferentes al anterior, al iónico, porque dice que estos enlaces covalentes se van a realizar entre elementos no metálicos únicamente. ¿Ok? Esto lo vamos a ver como los tipos de enlace se realizan entre carbono y carbono, oxígeno, azufre, fósforo, entre este tipo de elementos. Después dice que el punto 2 es que comparten sus electrones, a diferencia del enlace iónico donde uno gana y otro pierde, aquí los van a compartir. Es decir, un electrón va a estar enlazado en un mismo átomo al mismo tiempo con un elemento que otro. El 3 dice que sus puntos de fusión son bajos, es decir, eh, van a requerir poca temperatura para pasar de estado sólido a estado líquido. El 4 es muy importante, no conducen corriente eléctrica. Esto es muy importante, ya que como comparten los electrones y se realiza entre elementos no metálicos, se utilizan más para formar materiales de tipo aislante. Por ejemplo, siempre hemos pensado que el agua puede conducir corriente eléctrica, pero si hacemos el análisis de la molécula del agua, que es H2O, hidrógeno y oxígeno, son elementos no metálicos. Por lo tanto, el agua no es conductora de electricidad. Sin embargo, eh, si nosotros eh, hiciéramos un ejercicio, un experimento donde colocáramos un vaso con agua tomado de la llave de nuestra casa y pusiéramos un probador eléctrico o cables que conducen corriente eléctrica, obviamente haría la función de conducir o provocar un cortocircuito. ¿Por qué? Debido a que el agua que tenemos en casa, el agua potable, recurrentemente está formada por materiales o sales minerales que son enlaces iónicos. Y como vimos en el anterior, los enlaces iónicos son los responsables de conducir la corriente eléctrica, no el agua. Así que el agua es un enlace covalente y por lo tanto no conduce corriente eléctrica siendo pura totalmente, H2O únicamente. El punto 5 es que se clasifican en dos tipos. Vamos a ver que el enlace covalente puede ser covalente polar y covalente no polar. La diferencia radica en la magnitud de la electronegatividad, mientras que el enlace covalente es menor a 1.7, en el enlace covalente polar su magnitud de electronegatividad es cero, debido a que regularmente los enlaces covalente no polar se realizan entre átomos de elementos de la misma especie, es decir, carbono y carbono, oxígeno y oxígeno, azufre y azufre, etc. Son idénticos los átomos. Y por último tenemos los enlaces metálicos. Las características de los enlaces metálicos es que se realizan únicamente entre metales o metaloides, también llamados semimetales, es decir, metales que tienen metaloides que tienen propiedades muy semejantes a los metales y que varían en algunas pequeñas características. El punto número 2 dice: los electrones se desplazan por las moléculas de toda la placa metálica. Si estamos hablando que son entre metales, los electrones aquí no se van a ganar ni perder, ni se van a compartir, sino van a poder tener la facilidad de moverse, de desplazarse por todos los átomos de todos los metales
y entonces van a poder conducir corriente eléctrica. Ese da origen a este punto. El punto 3 dice que sus puntos de fusión son muy elevados, porque estamos hablando de metales, es decir, si yo un metal lo quiero convertir a estado líquido, a excepción del mercurio y otros 3 elementos, ¿verdad? Todos los demás son sólidos. Para pasar de sólido a líquido, pues necesito temperaturas muy elevadas, de 1000 grados, 1500, 1800, dependiendo del tipo de material que esté trabajando o en específico el metal. Y por último, la diferencia de electronegatividad se encuentra entre un rango de 0.4 a 0.8. Generalmente, aunque hay algunas excepciones por el tipo de materiales o elementos que se están combinando, y por lo tanto, este es un rango general, pero no quiere decir que sea lo único. Estos son los tipos de enlace. Aquí vemos algunas imágenes donde puedo ver aquí el átomo de sodio, en este caso, que va a perder su electrón de valencia y se va a unir al cloro formando cationes y formando aniones, y esto le va a dar las propiedades de poder conducir corriente eléctrica a este tipo de enlace. El enlace covalente, vemos la imagen donde un electrón está entrelazando a dos átomos de diferentes elementos, lo que puede decir que nos va a compartir. Y por último, aquí vemos los electrones eh, con flechas, es decir, está describiendo que tienen la capacidad de desplazarse por todos los átomos de los otros elementos de este metal. Y hasta aquí llegamos con la explicación de los enlaces químicos.